Sí, buenas tardes a todos. Eh, Voy a comenzar a grabar, empezar la clase para aprovechar el tiempo, porque realmente a veces es muy dificultoso que lleguemos hasta las 4 de la tarde, que generalmente no lo hacemos, y hacer un repaso y pues en los que no se han podido conectar pues puedan ver el video después, que es lo que realmente es importante. Buenas tardes y feliz. Sí, es importante eh, haciendo un pequeño recorderis que estamos, buenas tardes Kilmara, que estamos en buenas tardes Angie, que estamos Buenas tardes. en el proceso, estamos en el proceso de la entrega de borradores, o sea, usted tiene, en cualquier momento, ya algunos han entregado e incluso algunos ni he tenido que hacerle mucha cosa a sus borradores y ya los he pasado por buenos. Así que vayan entregando sus borradores para ver si hay alguna situación y avanzar, que es importante que avancemos. La otra parte, pues, es saber, buenas tardes, Malena, es muy importante para mí saber si ustedes, Buenas pues, tardes, profe. los que se han conectado ahorita, tienen preguntas, aportes, análisis con respecto a la unidad 2, porque todavía estamos en la 2. La próxima clase sincrónica ya trabajaremos con la unidad 3, la siguiente todavía también con unidad 3 y las dos últimas con unidad 4. Tenemos hasta la fecha del examen, siempre lo doy, la fecha del examen final para entregar la última tarea. Así que, pero igual la pueden entregar antes, si quieren ya tener cuando terminamos clases en noviembre, tener todo ese tiempo ya libre, pues usted puede entregar su trabajo en noviembre, cosa de que termine ahí en noviembre todo, ¿no? Porque lo dejó hasta diciembre es por lo que de alguna manera se retrasan, porque nosotros no hacemos examen, y también porque este es la parte legal, ¿no? La ley, los estatutos universitarios implican ese lapso de tiempo. Entonces, cumpliendo éticamente con eso. ¿Hay alguna pregunta ahorita que esté relacionado con la clase, con la materia u otra cosa que me quieran decir? A ver. Profesora, buenas tardes. Buenas tardes. Profe, en la asignación del módulo 2 era un link que yo no he podido abrir, no sé si le ha pasado al resto de los compañeros. Puede ser, porque a veces Ese que dice, este que ajá, 404 page not font. sí, profesora. Sí, tiene que ser que se desactivó. Se desactivó. Pero mire, eso no les preocupe. Yo lo voy a mejorar, claro está. Pero que eso no les preocupe porque usted siempre tiene la oportunidad de buscar enlaces relacionados con los temas en otra parte. Eh, Ah, ese ok. está relacionado, perdón, ese está relacionado con la parte histórica de la evaluación psicológica. Es ese, ¿verdad? Sí, creo que sí. Ese lo que dice arriba es 5 elementos esenciales del bienestar. Mira, sí, porque el otro es un enlace y el otro es un video de YouTube. Uh-huh. Así que sí creo que es ese que tiene que ver con la parte histórica. Estoy buscando aquí para ver si tengo. Aquí tengo uno que puede ayudar y creo que tiene varias partes, que esa parte es buena. A ver, vamos a ver si aquí mismo, y ahora que me lo está mencionando, hago la edición. Voy a editar y quitar ese y colocar entonces este que estoy creando aquí. Este es de YouTube. Ya va. Yo sé que ustedes no están mirando, soy yo la que estoy haciendo acá. Ya, pero voy a subirlo de una vez.
Estoy viendo que ese tiene metodología 1, evaluación histórica de la psicología, de la evaluación psicológica, parte 1 parece. Y acá hay otro que dice evaluación psicológica, modelos y fases. Vamos a ponerles esta otra también para reemplazar, pues, vamos a ponerle otro más. Ok, el otro que dice enlace, ese sí está, es un PDF, ese sí está activado. Entonces le acabo de colocar dos más de la evaluación, la historia de la evaluación psicológica. Gracias por decirme, entonces ya actualicé ese enlace que estaba, que se desactivó. Suele pasar mucho en internet que cosas que uno da por sentado que ya están, se pueden desactivar. ¿Alguna cosa allí relacionada con eso de la historia de la evaluación psicológica, la importancia de eso, las normas de estandarización de pruebas, los conceptos de validez y confiabilidad, los manejan? ¿Han oído hablar de esos conceptos? A ver. Yo estaba leyendo sobre esto de las normas y estandarización de las pruebas y sí tengo como una interrogante, o sea, nosotras tenemos que aprender a hacer pruebas, ¿verdad? Nosotros como psicólogos. En el curso nosotros vamos a aprender a hacer esas pruebas o no. No, este curso o ya las pruebas están y nosotros simplemente las vamos a aplicar. Es que no me quedó como claro eso, porque yo dije que el psicólogo debe hacer las pruebas, pero no sé si a nosotros nos van a enseñar a hacer pruebas, pues. Okay. Es lo que me quedé como pensando, ¿no? Ya le contesto, Malena. Yolanda, ¿qué ibas a decir, perdón? Yolanda. Sí, profe, bueno, es más con lo que eran las normas, porque yo vi en el video solamente lo que eran las normas, creo que las de calificación estándar y había unas que explicaban de las normas percentilares. No sé si hay otras adicionales, porque creo que yo encontré en otro documento, porque el video solamente me habla de esas dos, ¿no? Y entonces, para confirmar si en realidad, no sé si podría, porque yo encontré que normas por edad, había unas que eran normas por grado escolar, o no sé si va ligado a lo mismo, normas por locales, o no están dentro del tema. A ver, eso usted lo está investigando, usted lo puede correlacionar con lo que se está hablando. Bueno. Porque además, Okay. además la tarea es una tarea libre. Esta es una tarea libre Sí, en la cual usted tiene la libertad de expresar su análisis, su opinión, y ya que encontró un material, decir, yo en este material encontré esto, esto y esto, y hablar de ese material. Me parece perfecto, porque eso aporta. Le aporta a usted y le aporta a la clase. Exacto. Gracias, profe. Y cuando lo tenga listo, incluso lo puede, por favor, lo puede generalizar, lo puede compartir aquí para que también pues tengamos esa parte. Bien, ok, gracias. Estaba dejando la pregunta de Malena, porque la pregunta de Malena tiene que ver con algo muy importante. El psicólogo sí puede hacer pruebas y sí puede construir. De hecho, nosotros tenemos en la maestría de forense, la cual yo diseñé para la Universidad Latina, no la tiene el programa, el currículum que da la universidad, la UMESID, que es donde yo me gradué, no lo tiene, ni lo tiene el de la Universidad de Panamá, pero al de la Universidad de Panamá, en el cual en un futuro próximo se va a abrir, para el otro año va a abrir la maestría nuevamente, ellos ya saben que tienen que incluir, por lo menos, si no es en la materia, tendrá que ser en un diplomado o fuera, algo que hable sobre construcción de pruebas. No las damos ahorita en pregrado, en la licenciatura, porque usted necesita, además de esta materia de metodología de la investigación,
de evaluación psicológica, usted necesita otras materias adicionales, aparte del mismo estudio profundo de la psicometría. Recuerden que aquí nosotros no estamos hablando de psicometría. O sea, aquí nosotros estamos viendo algunos test, pero no estamos trabajando test. No sé si me explico. Quizás a lo mejor cuando hablamos de evaluación psicológica siempre pensamos en los test, pero los test son solamente una parte de la evaluación psicológica. De hecho, por eso yo les puse un sitio web donde están todas las pruebas para que usted las revise. Ahí están los manuales, ahí le indica todo, cómo se pone esa prueba, cómo se califica esa prueba, cómo se analiza esa prueba, etcétera. A quién se aplica, cómo se aplica, dónde se aplica, todo se lo dice, porque usted sí debe saber de pruebas, obvio, y de hecho un curso no sería para eso. Un curso de psicometría sería absurdo que nosotros nos pusiéramos aquí a enseñar pruebas. Eso no tiene ningún sentido. Y que usted aplique una prueba no significa que usted aprendió psicometría ni que usted aprendió evaluación psicológica, solo sabe de esa prueba. Aquí, por eso yo les dije que esta materia se cambió a evaluación psicológica, porque la evaluación psicológica incluye la entrevista psicológica, las pruebas que apliquemos, cuándo, cómo, a quién, por qué, esa herramienta necesaria que es para esa prueba específica, y todo el contexto para poder poder decir un posible diagnóstico, o si llegamos al diagnóstico, para llevar un tratamiento o una evaluación a la persona que estamos entrevistando, a la persona que estamos evaluando. Entonces, por eso es que aquí, y yo sé que suele confundirse, evaluación psicológica ya voy, Tania, suele confundirse con test psicológicos. Y de hecho, cuando yo di la materia de evaluación psicológica en la maestría de forense, el profesor que estaba llevando, el coordinador en ese entonces que estaba llevando la maestría en la Universidad de Panamá, entró en conflicto porque él decía que yo tenía que darle una lista de las pruebas que yo iba a trabajar. Entonces yo le decía, esta materia no es una materia de pruebas ni de test. Y el señor fue tan terco, pero tan terco, que incluso fue al salón de clase y le dijo a los estudiantes que me exigiera evaluación, test psicológicos para trabajar y que ellos supieran hacerlo. El error que cometía nuestro querido, que fue profesor mío incluso ya no está en la universidad, el error que cometía era que todo psicólogo graduado ya de psicología debe saber aplicar pruebas y debe saber todo el manejo de cómo se aplica una prueba, cómo se evalúa, cómo se califica. Eso lo debe saber, eso es mínimo lo que debe saber un psicólogo al graduarse de licenciatura. Por lo tanto, en una clase de maestría no se da eso, sino cómo se evalúa. Y en esa clase de maestría era cómo se evalúa en forense, porque no necesariamente algunas pruebas pueden aplicarse en forense, algunas ni se deben aplicar en forense, y así sucesivamente. Entonces, tenemos que tener claro que la evaluación psicológica no es prueba psicológica ni aplicación de pruebas psicológicas. La evaluación psicológica es algo más grande. Es la entrevista psicológica, viendo el lenguaje verbal y no verbal, meta y paralenguaje de la persona. Eso solito es un montón de cosas. Poner algunas pruebas que se requieran, porque usted primero tiene que entrevistar para saber qué aplicar. No es que usted se sienta con una persona y le pone una prueba para entonces saber quién es esa persona. Eso jamás lo hace un psicólogo. Y eso lo aprendí todavía mucho más en forense, porque no es al garete. Es en una entrevista que yo sé cómo conozco a la persona para saber, hipotéticamente, en una hipótesis que me hago, qué pruebas, cómo voy yo a aplicar. Porque hay pruebas que no necesito. La gente pensaba antes que era simplemente que le ponían 5 pruebas a una persona para conocerla. Falso. Las personas no son pruebas. Las personas no son nada de eso. Muchas veces esas pruebas ni siquiera dicen la personalidad, aunque sean de personalidad. Esto es peligroso, por eso que el psicólogo y por eso que la psicología ahora cambió a evaluación psicológica la materia, para que entonces estemos claros. Claro, les di el sitio web y yo no sé cuántos de ustedes lo han revisado, yo espero que lo hayan revisado y que hayan visto ahí todas las pruebas psicológicas que hay, los manuales que hay, cómo se califican, y lo que estábamos hablando hace un momento, se califican de acuerdo a la edad, o sea,
cuándo se ponen, cuáles son para niños, cuáles son para adultos, cuáles son para personalidad, todo ese tipo de cosas. Y entonces traer aquí, porque vuelvo y repito, otra cosa que tiene que quedarles claro, esta clase es de debate. Aquí no es, yo no debo estar hablando toda la tarde. Aquí ustedes deben participar. Yo leí tal cosa, yo vi tal cosa, yo encontré tal cosa, etc. Eso se lo he dicho a lo largo de las clases. Y siempre les pido al final, vean las grabaciones que siempre les pido al final, para la próxima clase venga con lectura, para que podamos entonces hacer el debate, como acaba de preguntar Malena, de algo que ella revisó, leyó y vio que es cosas que debemos hacer aquí. Esta materia no es para crear instrumentos. No estamos todavía en la capacidad porque necesitamos otras bases para poder saber crear instrumentos. E incluso debemos hacer algún curso, y de hecho ya se han hecho varios, en otras universidades, Udela no lo ha hecho, pero en otras universidades para creación de instrumentos. Porque debemos saber nosotros también poder crear y adaptar instrumentos a nuestra práctica diaria, ¿no? Y obviamente eso tiene algunos inconvenientes. Por ejemplo, íbamos a hablar de validez y confiabilidad aquí. La validez y la confiabilidad son el sustrato profundo que debe tener una prueba. Eso es vital e importante que todos lo tengamos claro. Vamos a verlo con más claridad para que podamos entonces, aquí, validez y confiabilidad. Vamos a ponerlo de los test para que nos... Mire lo que normalmente dice. La elaboración de un test debe reunir dos características esenciales: validez y confiabilidad o fiabilidad. En términos generales, la validez hace referencia al uso de los resultados obtenidos en el test y la confiabilidad a los errores cometidos en las mediciones. Entonces, ¿qué significa esto? Que una prueba tiene que tener la suficiente validez para que el uso de sus resultados nos sirva, el resultado que obtenemos nos sirva. Pero también tiene que tener confiabilidad para que cuando hayamos construido la prueba, los errores que se puedan cometer en la construcción de esa prueba tengan un margen de error para que yo no me equivoque cuando uso los resultados. Miren la importancia que tiene la validez y la confiabilidad. Las pruebas, usted tiene que revisar que las pruebas que usted utiliza tengan validez y confiabilidad. Yo les he hablado mucho aquí del inventario multifásico de la personalidad de Minnesota, o MMPI, que ya tiene la versión 2 e incluso tiene la TR revisada y otras. Esta es una prueba que ya, como tiene más de 50 años de existir y ha sido sometida a mucho trabajo y incluso estandarizada a poblaciones, por ejemplo, México la estandarizó, Venezuela la estandarizó, Argentina también, a su población, ha probado que es una excelente prueba que tiene gran confiabilidad y gran validez, porque los datos, los resultados que se obtienen de ella son bastante confiables y el margen de error que tiene la prueba también debe ser, o lo es, adaptada, porque, por ejemplo, nosotros no podemos decir en Panamá, al aplicar un MMPI más o menos estandarizado a población latina, quizás usando uno de Venezuela, por ejemplo, uno de México, nosotros no podemos decir que exactamente lo que dice ahí es nuestro panameño, sino que es un promedio, porque sabemos que si ponemos la prueba hecha en Estados Unidos o para población estadounidense, muchísimo menos hay un nivel enorme, probablemente de diferencia en baremos. Entonces, eso son cosas que tenemos que estar claras. No es poner pruebas por poner pruebas. De hecho, incluso así trabajaba el psicólogo antes. Perdón, estoy hablando mucho y Tania tenía una pregunta. Dígame, Tania. Buenas tardes. No, profesora, disculpe, eso era accidentalmente. Disculpa. Entiendo. No hay problema. Bien, decíamos entonces que nosotros tenemos que tener muy claro que una prueba, para poder llamarse prueba y ser parte de lo que nosotros usemos en nuestro mundo evaluativo, tiene que estar con confiabilidad y con validez. Y estos términos están íntimamente relacionados con
que la prueba mida lo que dice que mide y que lo mida a través del tiempo y que se pueda verificar los márgenes de error. Eso también aplica cuando queremos construir un instrumento, obviamente, por supuesto. Y construir un instrumento no es nada sencillo ni nada fácil. De hecho, por eso que le digo que en esta clase es imposible, porque eso llevaría todo, no un semestre, llevaría 2 semestres hacer un trabajo de construcción de instrumentos. Y requiere que usted tenga un conocimiento base estadístico fuerte, que tenga bases teóricas de la construcción de instrumentos, así como bases teóricas de la construcción del instrumento especializado. ¿A qué es lo que si es de personalidad, si es para medir habilidades, si es para medir, etcétera? Todo eso usted tiene que saberlo para poder entonces ir a al menos tratar de construir. Que antes de construir, lo primero que deberíamos hacer es adaptar, porque hay pruebas que nosotros podemos adaptar a nuestra cultura, pero también eso lleva un proceso y no se hace solo. Todo lo que sea construcción o sea adaptación de instrumentos tiene que ser con otros colegas. Usted solito no es el que lo hace, usted lo hace con otros profesionales e incluso tiene que estar con los técnicos, llamados los estadísticos y otros, para que su adaptación o su construcción de instrumentos sea validada y a la vez también tiene que ser validada por otros colegas. Es decir, cuando usted la termine, tiene que enviarla a varios colegas que sean más arriba de 5 personas que revisen su instrumento, lo mejoren o digan que ya está, que está suficientemente validado para poder que usted lo aplique. No haga una prueba así por hacerla y dice que ya la validó y que eso ya no. Hasta para las tesis hacemos así. Cuando los estudiantes necesitan un instrumento específico y no usar los que existen para su tesis, esa encuesta a veces que se hace, que a veces uno la crea y ya cree que con eso, no, todas las encuestas que uno crea para una tesis o una investigación tienen que ser pasadas por la validez de otros colegas. Tiene que enviársela a otros colegas para que ya cuando está validada de 5 a más colegas, entonces usted la aplica. Este trabajo con instrumentos es bastante serio, porque además, tenemos que ser honestos, ya les dije anteriormente, las pruebas solitas no son solamente la forma en que nosotros evaluamos a las personas. Nosotros necesitamos saber más información adicional que las que arrojan las pruebas. De hecho, las pruebas pueden arrojar información hasta muy cortada, hasta incluso sesgada o hasta incluso equivocada. Así que muchas veces tenemos que tener cuidado con lo que estamos haciendo en cuanto a eso. No sé si nada más era la pregunta con respecto a la creación de instrumentos. ¿Había algo más ahí, Malena? No sé si se me quedó. No, gracias, profe, porque sí queda como la duda, ¿no? Porque cuando uno va leyendo y va viendo todo el proceso y uno se pregunta, nosotros tenemos que hacer todo eso, porque es como usted dice, no tenemos esa base. Exacto. Así que por eso le hice la pregunta, porque sí tenía la curiosidad, si de repente en la carrera íbamos a ver eso. No sé si en esta clase o en otras, pero... No, ni en toda la carrera, ni en toda la carrera, ni en toda la carrera. Probablemente lo que sí vayas a hacer es cuando estés en tesis, que sí vas a tener que hacer, si vas a hacer una tesis que requiera encuestar personas o aplicarle algún tipo de encuesta o algún tipo de instrumento y no existe el instrumento porque tu tesis es específica, entonces tú lo puedes crear, pero ahí sí, al crearlo sí tienes que validarlo, mandárselo a otros colegas, a otros psicólogos, psicólogos idóneos, por supuesto, que ya están graduados y que ya tengan la idoneidad, para que ellos lo revisen y si ellos dan el aval, al tener 5 o 6 aval de colegas, ya el instrumento es válido, ya tiene validez. Eso sí es importante. Pero también hay unos instrumentos, sí los hay unos documentos que nos ayudan a validar. Y hay algunos que si son muy estadísticos, entonces hay que pasarlo por el SPS, que es un estadístico que está digital, por el cual uno pasa los instrumentos. Eso lo tiene la universidad, lo tiene
el decanato de posgrado que tiene el software. Pero uno se lo puede solicitar cuando ya está haciendo tesis. Y no es una cosa complicada, es cuestión de aprendérsela, ¿no? Pero sí, lo importante es que todos tengamos aquí claro, y eso sí me interesa que quede bien claro, que el instrumento es una ayuda, pero no determina realmente muy poco. Es decir, te ayuda, puede ser que te ayude incluso a crear hipótesis de trabajo, pero no necesariamente sea... de hecho, entonces, por eso es que digo que el trabajo del psicólogo tiene una cosa, ya voy Doris, tiene una cosa interesante. Nosotros estamos tan acostumbrados a pensar que el psicólogo era un psicómetra que ponía unas pruebas y con eso ya sabía cómo era su persona y a esa persona nosotros le dábamos el tratamiento, la receta que ya estaba. Eso no existe en psicología. Esta no es una ciencia exacta, esta es una ciencia social. Por lo tanto, lo que arrojen las pruebas no es lo que es la persona y de ahí partir para ponerle un tratamiento, porque hasta nos podemos equivocar, y de ahí partir para decir, esta persona es así porque lo dice la prueba. Y en forense incluso nos cuidamos muchísimo más de hacer eso, porque eso puede, es una falla enorme, porque hay otras formas. La entrevista psicológica profunda es una prueba. Es una prueba. La entrevista psicológica es una prueba. Pero nosotros no nos hemos acostumbrado cuando nos enseñan la entrevista a que la ven como una parte de la evaluación psicológica o la ven como una parte de lo que hace el psicólogo, pero no como parte vital junto con evaluaciones de pruebas, cualquiera que estas sean pruebas proyectivas o pruebas no proyectivas, pruebas estandarizadas, pruebas numéricas, pruebas psicométricas, como se llaman, junto con esas pruebas, junto con la anamnesis y otra serie de cosas que podemos investigar, es que nosotros tomamos decisiones. Es la única manera de sustentar ante cualquiera qué es lo que hicimos. Porque si alguien nos pregunta, ¿y usted por qué llegó a esta conclusión? Y resulta que usted llegó a la conclusión por una prueba, allí está mal el tema. Porque la prueba puede haberse equivocado, porque la prueba tiene márgenes de error, porque la prueba puede estar diseñada para otra cultura, etcétera, etcétera, etcétera. Dígame, Doris. Sí, profesora. Bueno, yo me pregunto, ¿verdad? Usted ha mencionado varias veces sobre a ver, yo la tengo anotada aquí, inventario multifásico de la personalidad de Minnesota. Esa prueba se utiliza para, bueno, el término medir no sé si estaría correcto, para evaluar únicamente personalidad en este caso. Bueno, esa prueba es muy buena, muy completa, y sí, el diseño original de la misma es de personalidad. Sin embargo, ella fue diseñada, los orígenes de la prueba fue diseñada con los norteamericanos en la Universidad de Minnesota, pero para el ejército. ¿Qué es lo que ellos querían? Ellos querían tener una prueba confiable de que las personas que ingresaban al ejército no tuvieran psicopatías severas que pudieran ser un problema dentro de del Army o de cualquier fase del Army de Estados Unidos, porque ellos tienen Army, Navy y todo eso, ¿no? Entonces, diseñaron en esa época, estamos hablando de hace más de 50 años, ¿ah? Esa prueba tiene ese tiempo, que eso era lo que ellos querían, así que la trabajaron muy psicopáticamente. Es decir, cuando usted aplica un MBPI, si bien es cierto, le dicta algunas ideas de personalidad, se va más hacia la personalidad psicopática. Perdón, estoy usando mal la palabra, discúlpeme, psicopatológica. Psicopática es una cosa, el pensamiento psicopático de la persona que no tiene emociones, este tipo de cosas. Psicopatológica de cualquier enfermedad mental. Psicopatología es cualquier enfermedad mental, no cualquier trastorno. Entonces, ella estaba diseñada más bien era para sacar psicopatologías. Si bien te habla parte de la personalidad, el enfoque era más hacia allá porque ellos lo que querían era ver, escudriñar en la mente de ese individuo si ese individuo tenía conductas psicológicas patológicas, enfermedad mental. Por ejemplo, esta prueba tiene, yo les había mencionado, 13 secciones, o lo que ellos llaman 13 escalas.
porque como es una prueba bien numérica, es una prueba psicométrica, tiene 3 escalas. Tiene 10 que se trabajan en el perfil y 3 que se trabajan antes de aplicar el perfil. Igual las hace la persona, son 566 preguntas. Esto es una prueba inmensamente larga, tediosa, una prueba que si es escrita y la persona tiene que hacerla con un lápiz, porque tiene que poner cierto y falso, es muy cansón, muy tedioso. Si la hace por computadora, igual cansa la vista, etcétera, ¿no? Pero es buena, es válida para algunas cosas, pero es muy difícil aplicarle esto a personas que, por ejemplo, una persona con ansiedad, a niños, etcétera. Lo más que se ha podido hacer es de 16 años en adelante. Entonces, pero cuando la persona logra terminar la prueba, antes de eso, si la persona comprende, porque muchas veces, como esto es una prueba hecha en Estados Unidos para una población estadounidense, muchas veces asumimos que todo el mundo lee igual y que todo el mundo entiende igual. Y resulta que ahí hay palabras muy estadounidenses que tuvieron que traducirse al español de acuerdo a nuestro español, para poder que la persona entendiera qué era lo que estaba queriéndose decir ahí. Por eso es que es tan importante estandarizar y es tan importante saber de dónde se hizo la prueba, cómo se hizo, porque algunas preguntas o algunos ítems las personas no saben qué es. Yo recuerdo mucho cuando empecé a aplicarla que todo el tiempo las personas, ¿qué quiere decir esto? Jugar a las prendas, decía, por ejemplo, la traducción. En Panamá nadie sabía qué era eso de jugar a las prendas. Allí tuvo que adaptarse a qué tipo de juego ellos se referían para poder aplicarlo a Panamá. Que al final de cuentas todavía hay variaciones de qué significa el juego de prendas. Entonces, cuando la prueba se diseñó así. Las 3 primeras columnas o las 3 primeras escalas, que son la L, F y K, se hicieron para probar si la persona estaba bien o estaba mintiendo o estaba bien para poder responder todas las demás. Entonces, por ejemplo, si la escala L y la escala K estaban muy elevadas y la F muy abajo, que formaban una B, una V, formaban una V, se determina hasta cierto nivel de escala, hasta cierto punto, que esa persona había fingido el perfil. Por lo tanto, todo lo que estuviera de la escala 1 hasta la 10 no tenía sentido porque la persona había fingido el perfil. Así nosotros sabíamos desde antemano. ¿Por qué? Porque la L, F y K miden, por ejemplo, la L mide el nivel de la persona de ser lo suficientemente honesto, de ser consistentemente honesto, y la K es el contrarreste de esta para poder estar seguro de que lo está haciendo, de que lleva la consistencia. El MBPI repite preguntas, pero las repite de diferente forma. Entonces, si la persona es inconsistente en contestar las diferentes pruebas, la K entonces sube. Entonces, y la F tiene que ver con la forma en que la gente ve el mundo. Y si está muy abajo es porque la persona no tiene contacto tan real con lo que está sucediendo. Por lo tanto, entonces se forma esa V de que la persona no sabe, no está diciendo la verdad. O si es al revés, si la F está arriba, si la V está invertida, esta persona tiene un tremendo problema emocional. Entonces ahí lo vamos a ver en qué parte de las escalas está ese tremendo daño emocional. Y así sucesivamente, ¿no? Entonces, ahora esta prueba se hace online, así que te viene el resumen ya dictado. Incluso hay unos software que son tan buenos que hasta te viene un posible diagnóstico. Pero ahí hay que tener cuidado, porque ese posible diagnóstico nosotros solamente lo vamos a tomar en cuenta si se acopla o si está relacionado con la entrevista que hemos hecho, con la anamnesis de la persona de toda su vida y con algún índice que tengamos adicional, como por ejemplo su vida. Esto lo repito constantemente para que todo el tiempo nos quede claro que para poder evaluar a una persona necesitamos varios elementos, varios, y no, ni la prueba, ni lo que nosotros creamos, porque a veces nosotros obviamente vemos alguna conducta en una persona y decimos, ay, que esta persona tiene tal cosa, y lo hemos hecho, casi todos hemos cometido ese error. No podemos, y bueno, aquí podemos hacerlo cuando estamos estudiando porque estamos aprendiendo, eso tiene lógica que ahorita todo no, pero ya como psicólogos no nos podemos dar esos lujos.
como profesionales de esa salud mental no nos podemos dar ese lujo de andar por allí diciendo fulano tiene, fulano, nada de eso. Porque para poder que usted realmente diga que alguien tiene un diagnóstico, tiene que haber tenido todo un proceso para llegar a esa conclusión. Y está la otra implicación. Para poder, para que usted sustente un diagnóstico y pueda proceder a un proceso terapéutico, si usted se equivocó, el proceso terapéutico no va a funcionar o puede ser contraproducente. Por eso ya lo he dicho bastante en clase. Así que ese no es el tema. El tema que estamos aquí tratando es esa confiabilidad y esa validez de esas pruebas para estar seguros de que realmente estamos haciendo una evaluación conforme a lo que se necesita. Así igual, dentro de esta unidad 2, nosotros estamos viendo también todo el universo de por qué empezamos esta evaluación. ¿Vieron eso? ¿Leyeron esa parte de la historia? ¿De por qué empezamos a evaluar? ¿De por qué nos interesó esto? A ver, jóvenes. Jóvenes, tienen que leer antes de venir a clases. Es vital. Hay que aprovechar estas clases precisamente para eso, para la lectura, para que entonces aquí, entre todos, manejémosla. ¿No leyeron nada acerca de la historia, de por qué estamos evaluando? A ver. Yo había puesto 3 enlaces, hoy ya acabo de poner 2 más porque me habían dicho que un enlace se había desactivado y obviamente nosotros tenemos que tener cuidado sobre esos enlaces. Sí, profe, es que bueno, de mi parte, desde el inicio cuando abrí el enlace estaba como cerrado, pero bueno, yo busqué aparte y encontré pues en el recorrido histórico de la evaluación como 3 periodos, 3 primero, que resumía algo como del interés del ser humano en todos los tiempos pues que quería comprender, describir, categorizar, predecía y explicaba al resto de las personas, pues el querer como encontrar por decir, lo que el ser humano en realidad trata de resumir. Y en segundo momento, pues decía que ahí se encuentran las raíces de la evaluación psicológica en cuanto a lo que eran las disciplinas como la filosofía y la medicina. Y pues en tercera raíz filosófica aparecía un señor llamado Thomas Gray, creo que era, que él sustentaba que pues los hechos externos, las acciones, lo que era las unidades de análisis, todo eso era sobre lo que debía basarse la evaluación psicológica. Así que bueno, no sé, eso fue parte de del resumen en realidad que yo hice de los periodos pues que encontré. Muy agradecida con tu investigación y tu lectura. Es importante que traigan información a la clase. Miren, además se ahorran el aburrimiento de escucharme nada más a mí hablar. A ver, miren, el ser humano siempre ha querido saber todo. El ser humano es un ser siempre constantemente en la búsqueda de información. En la búsqueda, la educación panameña ha sido tan mala, pero tan mala y tan perversa que ha impedido básicamente que la gente desarrolle esa habilidad de siempre estar buscando información y todo. Yo siempre estoy en las redes, bueno, particularmente Twitter es el que más estoy. Y me ha llamado mucho la atención que las personas opinan. Yo les digo esto siempre en clase. Cada vez que vean los videos, yo sé que siempre van a ver que yo digo esto siempre. Opinan de una manera impresionante sobre cosas que no saben, sobre cosas que no han leído, sobre cosas, o sea, simple. Por ejemplo, acabo de ver uno que la persona decía que psiquiátricamente, sin ser psiquiatra, hago constar, psiquiátricamente se había confirmado que solo había 2 géneros. Y que todo el que se salga de eso psiquiátricamente significa que está loco o que está enfermo. Entonces, esto es peligroso porque, ok, el señor está opinando, tiene derecho a opinar
Nadie le va a quitar su opinión. ¿Estamos de acuerdo? Porque esto es un país libre. Y las redes son libres. Y la gente puede poner ahí lo que quiera. Pero hay una cosa muy importante. La gente lee. Y, ok, si yo opino algo en una red social, tengo que estar clarita que me van a venir con un para atrás. Así de simple. Y generalmente este para atrás o es técnico o no lo es. Entonces, por ejemplo, ¿cómo yo puedo decir psiquiátricamente si yo no soy psiquiatra? Por ahí empieza la cosa. Y empieza mal. ¿Cómo puedo yo decir que alguien está loco si yo ni siquiera he hecho un trabajo evaluativo como el que acabamos de decir que tenemos que hacer para poder incluso decir algo de esa persona o tener una idea? Y todavía viene la otra parte más importante. El ser humano es un ser impredecible. Yo puedo haber tenido todas las evaluaciones psicológicas, un expediente grande de una persona. Digamos que yo la he evaluado cuando tenía 10, cuando tenía 15 años, cuando tenía 25, la llegué a evaluar cuando tenía 30 y todavía la llegué a evaluar cuando tenía 60 años. Es un expediente. Yo digo, ay, esta persona es así porque mira, yo tengo todo esto, toda la vida la han atendido, qué sé yo. Pasa una cosa con esa persona y uno queda en shock y uno dice, pero si yo toda la vida he visto a esta persona actuar de esta manera, ¿cómo es que hizo esto? ¿Sí o no? ¿Sí o no nos ha pasado? A ver, ¿sí o no nos ha pasado con las personas? Que teníamos una idea de esa persona y de repente se suicida, por ejemplo. ¿Sí o no nos hemos sorprendido de suicidios? Para empezar. Es una cosa que me impresiona, sobre todo el suicidio. Uno dice, pero si yo hablé con esa persona ayer y yo la vi feliz. ¿Sí o no? Sí, decimos, no, yo creí que era incapaz de hacer algo. Incluso yo misma, o ustedes mismos siendo psicólogos, uno mismo dice, wow, mira todo lo que tengo esta persona tenía todas estas capacidades, todo esto a su alrededor, esta persona tenía ninguna indicio, necesidad o problemas para suicidarse. ¿Usted sabe qué pasa? Y eso me lo dijo un profesor, eso me quedó para toda la vida clarito. Uno de los clínicos que me dieron clase a mí hace muchos años. Hubo muchas fallas en la educación, pero hubieron también muy buenos docentes, que afortunadamente uno logró tener en la vida. Este profesor nos dijo, ¿usted sabe lo que es un suicidio? Pregúntense seriamente, analicen, ¿qué es un suicidio? ¿Qué piensa el suicida? Me dejó en shock cuando él dijo, el suicida se mata creyendo que elimina lo malo. Lo malo es que él se va con lo malo. ¿Me explico? La persona en el fondo, quizás muy en el fondo, porque todos venimos con esa necesidad de vivir, con esa necesidad, ya viene en nuestro cerebro primitivo de preservar la vida a toda costa, todos nos ha pasado. La única forma en que cambia a veces esa preservación de la vida personal es cuando somos madres. La mayoría de las madres sabemos que si estamos ante el peligro, lo primero que hacemos es tratar de salvar a nuestro hijo. Eso es clásico, clásico. Si viene a suceder algo, nosotros nos ponemos para que a nuestro hijo no le pase. Ahí es básicamente el único momento en el que el self-preservation, en inglés, o la preservación personal, quizás pueda estar un poco más al lado porque somos madres. Pero la preservación es algo natural en el ser humano. Entonces, ¿cómo uno piensa que alguien puede atentar contra eso? Eso está allí, pero en realidad cognitivamente la persona piensa que al eliminarse o al morirse, el problema se va a ir, pero también se está yendo con el problema. Eso en muchos casos. Cuando él me dijo eso, pues yo decía, pero ¿será que todo el mundo piensa así? Que todo el mundo piensa que no se va a morir o que se va a morir el problema o qué sé yo. Obviamente que no todo el mundo piensa así, pero eso es lo más básico de lo que es el suicidio. El suicidio es un dolor profundo que tiene la persona y que no ve ninguna salida más a sus problemas. No hay ninguna otra salida. Así sea que se la estén diciendo. Así sea que hay alguien al lado y le diga, no, pero si hay otra solución. No, eso está claro en su mente. Él tiene un proceso cognitivo que le dice,
que esa es la única forma en que él va a eliminar lo que está sufriendo, porque el suicida está sufriendo. Alguno de nosotros tal vez pueda pensar que ha sufrido, y de hecho yo no niego que aquí quizás todos hayamos sufrido, pero quiero decirle que el sufrimiento, cualquiera que hayamos tenido, es triple, cuatriple en un suicida. Así que imagínese, no más. Dígame, Yolanda. Profa, ahora que usted toca este punto, me llama mucho la atención de esta noticia, como usted dice, muchas veces pensamos de que la persona lo tiene todo y que, bueno, no le hace falta nada, y wow, de repente nos sorprende con un suicidio, ¿verdad? Esta noticia de la Miss Universo de los Estados Unidos, la de Shirley Chris, creo que se llamaba, o sea, de cuando esta noticia salió, entre los comentarios, ¿sabe? Que todas las redes se activan y todo lo que sale es este tipo de noticias. O sea, la gente cómo empieza a especular, a comentar tantas cosas, que así como usted dice, pues, o sea, si teniéndolo todo, no le hacía falta nada, era tan bonita, era mi universo, o sea, tantas cosas, ¿por qué llegar a este punto? Y todavía yo creo que no sé si en realidad ha salido un resumen total o algo de lo que en realidad fue en realidad la decisión que ella pudo tomar para cometer esto. Y entonces sorprendente, así como usted lo dice, este tipo de noticias se ven como a diario. Sí, gracias Yolanda por poner este ejemplo, porque eso ilustra, lo que acabo de decir ilustra, y mi intención es ilustrarle a ustedes de que nada está escrito en piedra. Podemos evaluar, podemos llegar a tener hasta bastante certeza y seguridad sobre alguien. No lo niego, para eso es nuestro trabajo. Y probablemente esa persona encaje en esa evaluación y siga así y no pase nada. Pero también tenemos que estar claros que no necesariamente un establecimiento de una sanidad mental nos va a privar de que esa persona en un futuro, en algún momento, se suicide o pase alguna cosa o cambie su personalidad o cambie su carácter o lo lleve a algo más. Porque nosotros somos biopsicosociales también. Y se ha probado que, por ejemplo, un accidente que afecte el tallo cerebral o que afecte el cerebro puede cambiar la personalidad. De hecho, hay un caso famosísimo que ustedes deben conocer, donde una persona recibió una estaca, se le metió en el cerebro, esta estaca no lo mató, pero cuando le sacaron la estaca, la persona cambió totalmente su personalidad. De alguien tranquilo pasó a ser una persona con problemas psicológicos severos que incluso llegó a cometer delitos y terminó suicidándose. Entonces, pero fue un daño cerebral, físico. En este caso fue algo que afectó su propio cerebro. Entonces, fíjense, la evaluación no por ninguna parte decía que podía hacerlo, pero al final terminó así. Dime, Doris. Sí, profesora, siguiendo pues el tema, yo me pregunto una y otra vez, ok, después de una persona, un psicólogo, un profesional, ¿verdad? Vamos a suponer que la chica que mencionó Yolanda, supongamos, no digo que sea el caso, supongamos que ella estaba siendo evaluada o estaba siendo tratada por alguna situación que ella tuviera por un psicólogo, por un profesional, y que había pues realizado todas las pruebas, todo lo que usted nos mencionaba, aunque usted siempre nos ha dicho que eso no significa porque el ser humano es impredecible. Pero yo me pregunto, ¿cómo se sentiría pues un profesional, un psicólogo con la suficiente experiencia tratando a una persona que al final termina así? Yo sé que no somos culpables y que tenemos que ser conscientes de que pues los seres humanos somos impredecibles, pero yo siento que uno como profesional, pues eso debe ser un golpe, como digamos, como un golpe bajo, pues, que al final no lograste que esa persona no llegara a esa decisión tan difícil. No lo es. No, no es así. No, Doris. Y qué bueno que traes eso a colación. Qué bueno, porque precisamente evaluación psicológica es para eso. Precisamente para que usted esté claro que usted hizo todo lo que usted tenía que hacer. Usted hizo su trabajo bien. Usted evaluó, usted trabajó, usted buscó algunas posibles alternativas, le dio a la persona. Pero esa es la parte del trato. Hay una segunda parte del trato que uno hace con el paciente que lo tiene que hacer él. Usted puede darle todo lo que usted sabe, conoce, para ayudar, pero esa persona tiene que hacer una serie de cosas
construir una serie de cosas a través de lo que usted es un contrato de dos. Eso no es un contrato de mí o yo tengo la varita mágica y lo transformo. Si esa persona no sigue, ya voy, Belén, si esa persona no sigue, por ejemplo, los lineamientos de tratamiento, haga tal cosa, llegue tal cosa, haga tal cosa, si esa persona no sigue, obviamente que no va a tener todas las ventajas. Y vuelvo, como dice de la burra al trigo, el ser humano es un ser impredecible y probablemente aún toda mi evaluación y todo lo que hice, algo, una situación específica que la persona haya tenido, que afectó su psiquis, la transforma y actúa. Entonces, cuando se va a evaluar negligencia ya de parte de un profesional, se tiene que evaluar con sumo cuidado de que si de verdad el individuo hizo algo dentro de su proceso evaluativo que llevó a la persona a cometer errores o la inclinó hacia esa cosa, esa es otra cosa. Pero si usted hizo todo su trabajo y lo prueba, tiene todas las cosas en su expediente, por eso es importante que nosotros cuidemos nuestros expedientes, todo su expediente, todo lo que hizo con la persona, y la persona finalmente decidió suicidarse, usted solo tiene que poner en su expediente que se suicidó. Dolorosamente, te duele y todo, pero usted tiene que poner que eso fue lo que pasó. Porque realmente usted ya hizo hasta donde pudo para lograr que esta persona fuera o tuviera un... Además, tengo que agregar aquí que a veces el suicidio no tiene todo que ver con la psicología, tiene que ver con psiquiatría. Entonces, esa persona estaba llevando medicamentos y no se los estaba tomando, ¿qué tiene que ver conmigo? Si ya yo hice mi parte y él no se estaba tomando los medicamentos o dejó de tomarlos. O lo que es peor, no los consiguió. Recuerden que en Panamá estamos en Panamá y la persona puede no conseguir los medicamentos. Y hay medicamentos que necesitan que se tomen. Si uno para la dosis, eso afecta al sistema nervioso central. Entonces, todo eso, mire todo lo que tenemos que evaluar para estar claritos de cuándo en realidad no tenemos ninguna responsabilidad o cuándo legalmente que se pueda investigar si tenemos alguna. Dime, Belén. Sí, en la misma línea me hace sentido todo lo que dice porque pues hace muchísimos años yo recibía terapia psicológica, un psicólogo, valga la redundancia, y él nos hacía firmar un contrato, no un contrato, un convenio, previo a empezar la terapia, donde me decía, bueno, tomas este medicamento, las terapias serán una sesión a la semana al principio, después una cada 15 días. Perdón que te interrumpa, era un psiquiatra. No, era un psicólogo. Yo tenía, porque yo tenía paralelo terapia con un psiquiatra. Que ¿cómo es? Ya había diagnosticado, le recetaba. Sí, lo que pasa es que los psicólogos no recetan y por eso... No, era un doctor paralelo con el psicólogo que me recetaba el ácido valproico. Pero el psicólogo fue el que me dijo, bueno, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. Me tenía que hacer unas pruebas por el medicamento que tomaba para medir su concentración en sangre y todo lo demás. Pero me dice, esta terapia se termina el día que intentes suicidarte. Y sí, él me decía, vamos a salir de esto, pero donde intentes quitarte la vida, yo te dejo. Pero yo de hecho lo asocié más que todo como una especie de condición, no con el ánimo de realmente cumplirla, sino de hacer mella en el cerebro de uno para evitar que se diera el hecho. Porque de hecho, bueno, nunca sucedió. La terapia terminó por otras circunstancias, pero de muchos psicólogos que conocí a lo largo de mi vida, siempre me llamó la atención. Era muy bueno el señor, el muchacho, porque no era muy mayor, pero era la primera vez que yo escuchaba algo semejante. Y ni siquiera lo hallé antiético. Lo hallé un tanto, para mí era como parte de la estrategia, de su estrategia,
en aras de evitar un intento autolítico, ¿sí? Pero pienso que fue en tu caso, Belén. Pienso Sí, que probablemente no era con todo el mundo, no sé. sí, porque podía. Él podía, él entendió contigo, o sea, hizo un análisis contigo y él entendió que te podía hablar en esos términos, que te podía decir, si hace tal cosa, o sea, él contigo. De seguro, ahí sí viene la parte ética, no lo podía hacer con otro y con alguien que sí tenía intenciones suicidas, porque realmente el suicida no importa si tú le dices que no se suicide, a él no le importa, él se va a suicidar, a como sea, ¿no? Entonces, en tu caso, o sea, él hizo, y por eso no lo voy a criticar, porque él hizo eso contigo, él sabía que podía darse ese lujo, que te conocía lo suficiente para poder hacer ese tipo de contrato contigo. Y me parece bien, a mí me parece bien. El hecho es que sí no se puede repetir en todo el mundo, pero ya después que te conocen, ¿eh? Por eso es que uno tiene que sentirse bien con el psicólogo que uno va. Y si no se siente bien, no vaya y deje la terapia, porque no puede ser, tiene que ser como, Belén lo acaba de decir, está recordando a este individuo como alguien que fue algo bueno en su vida, alguien que contribuyó, edificó, le mejoró, o que su sola presencia fue parte de algo positivo. De menos, no saquemos esos individuos de nuestra vida, porque obviamente la gente debe venir a nuestra vida a construir y a construirnos y a hacernos mejor personas o ser mejores personas y no a destruirnos. Lastimosamente eso es algo que también llevamos en terapia. La cantidad de gente destruida por ellos mismos y por sus relaciones, sobre todo sus relaciones de pareja. Dígame, Malena. Ya, perdón, Malena, un momentito. ¿Ya era hasta ahí, Belén? No, pero ya no nos vamos a alargar más. Ok. No sé, el tema está interesante, profe. Pero esto en Panamá, no sé, no quiero hablar en otros países, pero el hombre siempre es más vulnerable, ¿verdad? A este tema del suicidio, las mujeres no. Porque de repente de que, bueno, me dejaron, ya te pones a llorar, estás ahí un rato, pero después te comes un chocolate, te vas de parranda con alguna, y se pasa, pues, y no pasa nada, pero el hombre no. Pero el hombre se mata. Y tú te quedas de que, oye, pero ¿qué pasó si hay tantas mujeres? Y uno se pregunta, y aquí en Panamá se dieron recientemente 2 casos. Y uno quedó en shock, porque yo la verdad no veo noticias, pero amistades pues me dijeron de que Malena no lo podemos creer. Yo, ¿qué? O sea, creo que fue un camarógrafo, no sé, creo que trabajó en los 2 canales estos TVN del 13 y no sé, otra persona, no recuerdo, que también eran así como medio famositas. Y yo me quedé que, bueno, uno no sabe el trasfondo, o sea, qué es lo que hay detrás de la persona, pues, o sea, cómo está su autoestima, cómo está él, o sea, esta es mi pregunta, ¿no? Porque a veces uno se queda de que, pero ¿por qué los hombres y nosotros las mujeres somos un poquito más fuertes? Pues, eso. Bueno, mira, yo debo decirte algo, ya ahorita te doy la palabra, Belén. Yo no soy feminista, pero tampoco pertenezco al patriarcado, hago constar, ¿eh? Pero a mí me preocupa mucho cómo nosotros tratamos nuestra cultura, precisamente a nuestros varones, nuestros hombres, y digo nuestros hombres porque, bueno, yo no tengo hijos varones, pero tengo nietos, y tengo un esposo y gente que quiero, que son hombres. Entonces, yo digo que nosotros hemos maltratado muchísimo al varón. Entonces, tú dijiste algo bien importante, Malena, la mujer llora, la mujer va con la amiga. Oye, fíjate que fulana, no sé qué, y la otra viene y te abraza y te dice, ay, sí, lo siento, pero tú sabes, no sé qué. Y uno va al psicólogo, va y habla con el cura de la iglesia, entonces uno habla con todo el mundo y de repente ya como que se minimiza el dolor. Mientras que el hombre no puede hablar con nadie, porque donde lo vea llorando, donde lo vea sufriendo, comienza el bullying. Comienza así mismo, aquí hay un montón de mujeres, y tú qué haces llorando, y esa mujer, no, y si fue infiel, peor la cosa, ¿no? Y que tú eres un cuernudo, o sea, vaya. Entonces, él tiene que lidiar con una cultura, tiene que lidiar con su dolor, no tiene forma de sacar ese dolor, o sea, él está atrapado, o sea, encima de todo está atrapado porque tenemos una cultura, yo diría, no voy a decir en este caso que nos hemos vuelto súper feministas porque no es cierto, no es cierto. Ahorita acabamos de ver todo lo que pasó en Irán con la hijab y todo esto. No es cierto, pero tampoco le estamos permitiendo al varón
tener su capacidad, ser un ser emocional. Nosotros le hemos pasmado lo emocional a los varones. Entonces, obvio, Malena, sí se suicidan más, las mujeres intentan más suicidios, o sea, más formas de suicidarse, pero no lo logran. Los hombres lo que intentan, lo logran. O sea, lo primero que hacen, ya sea por un tiro, por una arma blanca, o por tirarse, o por que lo atropelle un carro, o cualquier cosa, él hace lo contundente, él no lo es medias tintas. Voy a matarme. Las mujeres a veces, porque si se cortan aquí, que si hacen algunas cosas que no las matan inmediatamente, toman un poco de pastilla, que no las matan inmediatamente. Es decir, nosotros intentamos más, pero no nos morimos más. El que se muere más es el varón, porque él sí lo intenta y lo consigue, que se ahorcan. En Panamá es muy común el ahorcarse. Entonces, ¿por qué no tenemos una cultura también que hable con eso? Ahora, esta clase no es del suicidio, y no quiero irme para allá, sino que quiero dejarlo claro, es cómo tenemos que tener cuidado con las evaluaciones para que las evaluaciones realmente respondan, pero también tenemos que entender que el ser humano es impredecible a última hora y que si se va a suicidar con todo lo que hemos hecho, se va a suicidar o va a hacer cualquier cosa, aunque nosotros tengamos una idea profunda y que nos haya salido bien durante toda nuestra evaluación. Dime, Belén. No, sí, siguiendo, bueno, yo sé que el tema no es precisamente ese, pero aportando a lo que decía Malena sobre respecto a los hombres, parece mentira, pero sí, yo particularmente conozco muchas mujeres que lo han intentado, no lo han logrado, y conozco casos de hombres que sí lo han hecho, y generalmente el tema es que la mujer es más fuerte por costumbre, porque está demasiado ocupada en mil cosas. Sin embargo, el hombre vive de patrones y hace a lo largo de su vida las mismas cosas todos los días. Y cuando uno le cambia el patrón, tal cual como que la mujer se fue con otro o la mujer de su vida se murió, eso es como ponerle el dedo a una línea de hormigas, se disgregan. Y eso pasa, pienso yo, en el cerebro del hombre al grado de que la minusvalía, caen en una minusvalía psicológica tal que sienten que no pueden con eso, no saben cómo lidiar con eso porque eso es algo que ni siquiera pasó jamás por su mente. Sobre todo un hombre seguro de sí mismo. Sí. Y así yo tuve un amigo que se mató, se tiró desde el balcón de su apartamento en un piso 7 en el crisol por temas de juego, por temas de deudas. Conocí de un director del Oxford que se suicidó en el escritorio de su escuela hace muchos años, y a veces son como cuestión de honor, ¿no? Pero es eso, es una distorsión en la mente o un código una decodificación equivocada en el cerebro que lleva a ese tipo de situaciones y que así, hablándolo en términos coloquiales, se traduce en desesperanza. Ahora, utilizando tu ejemplo, perdona. No le oigo. Perdona, es que no estaba poniendo utilizando tu ejemplo, y disculpa que te interrumpa, esa decodificación, que está muy bien usada la palabra ahí, decodificación, es precisamente lo que tenemos nosotros que atender. Porque cuando nosotros estamos haciéndole, ojalá hubiera un test que dijera, esta persona tiene una codificación que indique que posiblemente sea una persona suicida. Pero eso no existe. Exacto. Eso no existe. Lo peor es eso, lo peor es que es algo tan impredecible porque puede nunca suceder, nunca aparecer. Exacto. Pero llega el momento y sucede. Así es. Yo tengo el ejemplo de mi papá. Mi papá es un hombre súper seguro. Yo lo tacho hasta de narcisista a veces y muy machista. Él es un hombre a carta cabal que se cree un sultán. Con eso le digo todo. Sin embargo, el día que mi madre murió, a él se le vino el mundo abajo. Y han pasado 5 años y él eventualmente usa la frase, yo me tengo que morir. Él para todo, para bien o para mal, para hacer ejemplo de ciertas cosas. Porque estos días me llaman, no, ya estoy listo para morirme, yo tengo que morirme. Yo dije, ¿y eso por qué? No, hombre, que mira, que vi a fulanita de tal que yo la vi bebecita y ahora ya tiene 16 años, ya los pelados tan grandes, yo debo morirme. Y desde que mi abuela se murió, se la ha pasado repitiendo eso en distintas ocasiones con diferentes escenarios. Y todos sabemos que él hizo un duelo muy grande y aunque pareciera haberlo superado, yo
tengo que pensar que sigue, en su cabeza sigue habiendo un duelo por esa pérdida. Yo pienso... Sí, una vez una persona me dijo, sí, oye, tu papá me comentó, una señora mayor, que él quiere como una mamá, y me dijo, oye, tu papá me ha dicho hace poco que todavía no supera la muerte. No, todavía no cree que tu mamá es que sí, lo más seguro que sí, Belén, es que no lo haya superado. Así es. Lo que pasa es que nosotros no tenemos compasión. Yo les soy honesta, yo pienso que nosotros no tenemos compasión con los hombres. Nosotros somos muy, no sé, somos muy fuertes con los varones. Le impregnamos que ellos tienen que tener toda una serie de cosas que no, los presionamos a convertirse en seres demasiado estoicos, fuertes, cuando no lo son. Ellos también necesitan el abrazo, la caricia, ellos también necesitan sentirse vulnerables a veces. Eso no está, pero ni remotamente relacionado con algo que se parezca a ser femenino, que ahí es donde estuvo la falla. Haberle hecho creer a un hombre que llorar es femenino o que sentirse débil es femenino. Eso fue una de las fallas más graves que le ha ocurrido a la humanidad. Porque el ser vulnerable no tiene que ver con sexo. Eso es algo que el ser humano es. Sentir empatía, dolor. Además, los hombres, nos guste o no en nuestra cultura, dependen mucho de las mujeres. Se dependen de la mamá, de la tía, de la hermana, de la abuela. ¿Cuántos casos uno no ve en los cuales, por ejemplo, se queda el hombre con el hijo solo? Es decir, muere la mamá o la mamá lo abandona o lo que sea. ¿Quién cuida siempre al hijo? La tía, la mamá, la hermana, hasta una amiga, porque nos hemos acostumbrado a que los hombres no son criadores. Y cuando uno ha visto a los hombres criadores queda sorprendido. Yo sí he visto hombres criadores y son excelentes, son excelentes. Incluso una vez uno, sin mucho conocimiento, porque el señor no tenía conocimientos, era un campesino, un día él me consultó que él estaba preocupado porque ya la niña estaba en la etapa de desarrollarse y que él necesitaba buscar la forma de poder ayudarla con el tema pues de la menstruación y todo eso, sin tener muchos conocimientos técnicos. O sea, es un excelente padre. La mamá de la niña había muerto. Entonces, él se dedicó a atender a su niña y a dos más, tenía dos varoncitos más. Entonces, sí, el hombre sí puede criar, lo que pasa es que no los hemos enseñado, tan simple como eso. Entonces, me pregunta Doris que cómo lo corregimos, pues nosotros tenemos que hacer cambios sustanciales. Las que no son madres y van a ser madres, al tener varones tienen que cambiar la forma de criarlos. Ya basta de criar eso de que el celestito y el rosadito y que esto lo hacen los hombres y esto lo hacen las mujeres y que eso significa para nada. Lo que pasa es que como teníamos tanto miedo, esto es un miedo ancestral, es un miedo ya tipo psicoanalítico, Jung y Freud metidos ahí, de que alguien al criarlo con cosas, es que un hombre es que se va a volver femenino. Nadie se vuelve femenino, nadie se vuelve homosexual. ¿Es homosexual o no es? ¿Ya viene así o no? Así que ese no debe ser nuestra preocupación. Hay que criar a nuestros niños, sea niña o sea niño, como niños, como seres vivos, como seres humanos. Punto. Si al niño le gusta el rosado, no hay ningún problema en que le guste. Si al niño le gusta bailar ballet, que vaya a bailar ballet. De hecho, el ballet necesita bastantes hombres. Si el ballet no se baila solo con mujeres. Entonces, hay bastantes cosas que nosotros tenemos en nuestra cultura que cambiar. Dime, Malena. Creo que Doris tiene una pregunta que para que la atienda yo también tengo una interrogante, profe, pero... No, ella preguntaba que cómo corregimos y eso era lo que estaba contestando ahorita. Ah, ok. Así que dime. Lo que pasa es que, bueno, eso de la evaluación, profe, yo me imagino que deben haber algunas pruebas psicológicas para detectar cuando una persona pues o está en esta etapa de que se quiere suicidar. No sé, me imagino que deben existir algunas pruebas, sí, porque de repente hay señales. Sí, hay. A veces la persona que se va a suicidar manda señales. La cosa es que a veces uno anda todo despistado y como que no le presta atención. Por lo menos en mi escuela, hace años atrás, se suicidó una chica del turno de la tarde. Y nos contaban que ella no presentaba nada, según los profesores. ¿Sabes? Que siempre hay profesores que no le prestan atención. Pero la niña siempre le decía al papá que se iba a suicidar. Me voy a suicidar. ¿Por qué? Porque de repente ella quería salir con los amiguitos, quería salir con el papá, no vas para ningún lado.
Y ella como que lo amenazaba, y que bueno, me voy a suicidar. Hasta que él lo hizo, se suicidó. Porque quería ir al cine, imagínense, uno lo ve como de que, oye, pero por esa tontería. O sea, ¿qué estaba pasando ahí? Ella estaba mandando las señales, ¿no? Y bueno, puso su soga en la carriola y cuando fue a ver, la niña se ahorcó. 15 años. Esos son Entonces todo el mundo fue al entierro y todo el mundo se preguntaba, ¿qué pasó aquí, no? Entonces siempre queda ahí como, ¿no? El misterio y la cosa, pero bueno. Esos son los suicidios que yo más detesto. Cuando una persona ha sido llevada básicamente al suicidio. Porque nuestra cultura es tan absurda y ridícula con eso de restringir al adolescente sin saber que el adolescente, cuando precisamente pasa del preadolescente al adolescente, él necesita ese cambio de relación con sus amigos. Él necesita salir, necesita que tengas tú que estar, que tengas tú que ponerle a alguien para, pues, con el temor que hay hoy en día de que le pasen cosas, está bien, pero él no se puede quedar sin la relación con sus amigos. Él está pasando de un proceso de niño a adolescente y luego adulto. Entonces, sí, claro que no fue el tema, no fue nada más el permiso. Eso es todo lo que esa niña debió haber vivido de restricciones en su casa, aparte de que tengo que ponerles otro tema, que es el tema biológico. Nosotros podemos tener a nivel cerebral bajones de dopamina sin saberlo. Entonces, al tener bajones de dopamina que nos lleva a un sentimiento de tristeza y probablemente hasta una depresión, y a la vez estamos recibiendo este tipo de trato en nuestras casas, eso es una combinación letal. Porque obviamente hay niños que no les pasa. Hay niños que han vivido las restricciones de su casa, pero su dopamina está tan alta o tienen otras cosas que los mantiene activos de modo tal que solventa pues hasta que ya se pueda ir de su casa o que pueda soltarse de sus padres y hacer su vida. Por eso es que algunos sí y otros no. Entonces, es que nosotros somos seres biopsicosociales. Usted no puede tocar un solo tema. El tema psicológico no, pero hay que tocar el tema biológico. No es lo mismo ser una mujer de 30 años en el pleno todavía de sus hormonas, a cuando uno pasa ya a una mujer de más de 50 o de 60, cuando las hormonas han disminuido. Y hay otras cosas. Por eso es que ese tema del cambio de vida, que no es ningún cambio de vida, sino que es simplemente un proceso hormonal, cuando la mujer pasa a la menopausia, ahí también suceden muchas cosas, porque también hay una expectativa de la menopausia absurda. Ah, es que ya tú dejas de ser, que ya tú estás vieja, que ya tú no eres la misma persona, que hay que, etcétera. Una serie de cosas que en realidad ni pasan. Porque lo único que realmente, bueno, no lo único, pero lo que está ocurriendo es que hay un proceso donde ya no se ovula y por lo tanto no hay menstruación y al no haber ovulación, baja el estrógeno, obviamente, y al bajar el estrógeno, la persona tiene por lo menos deseo sexual, no quiere decir que no lo tenga, pero tiene menos. Obviamente ya cambia un poco más la piel, te arrugas un poco, pasa una serie de cosas que son de la edad, pero si a uno le hacen pasar ese proceso, dándose cuenta que ese es el proceso normal, la gente no se llena de tantas ridículas expectativas de que pasar de ser una mujer fértil a una mujer no fértil es que te está cambiando la vida. No es cierto. Esas son cosas que te meten en la cultura. Entonces, recuerden, nosotros somos seres integrales, biopsicosociales. Por eso que las pruebas no ayudan mucho, porque las pruebas quizás van a ver un poco de lo psíquico-social, pero van a ignorar lo biológico. No hay ninguna prueba, a menos que sean las neurológicas, que se dediquen a lo biológico, pero van a ignorar entonces lo psicológicas, que usted tiene que tener todo un contexto. Y decía Malena, sí hay pruebas. De hecho, una vez me pasó con un colega que por ayudarlo le hizo una prueba que él me puso y yo le hice poniéndolo, no teniendo el suficiente cuidado, y luego él viene preocupadísimo y me dice, oye, pero tú pusiste aquí, si necesitas ayuda, dime. Había puesto en un sí, con un ganchito equivocadamente, si había intentado suicidarme. Entonces él vino preocupadísimo, ¿no? Entonces, sí hay, pero no todo el mundo te va a responder si se ha intentado suicidar. Mentira, a veces la gente no lo dice. Se ha intentado y no te lo pone.
Pero hay algunas pruebas, por ejemplo, en el MMPI hay una escala que mide la depresión. Esa escala, si sale muy alta, estamos claritos que la persona está deprimida. Y un deprimido es la persona que tiene más probabilidad de llegar al suicidio. Obvio, ese es el camino. Nadie en su estado de manía feliz se va a intentar suicidar, a menos que maníaco se ponga a manejar un carro y se estrelle, que ya eso es otra cosa, pero no es por un intento de suicidio. Entonces, es el depresivo. Así que sí vemos señales en pruebas que nos dice esta persona está deprimida, o cuando estamos haciendo la evaluación psicológica, la entrevista, y notamos, por ejemplo, en el tono de voz, porque hay cambios, se llama metalenguaje, y el paralenguaje, notamos que hay cambios cuando se habla del tema suicidio o cuando se habla de un tema de quitarse la vida o algo que esté relacionado con eso. También lo podemos notar. Podemos ver también qué piensa esa persona acerca de la muerte o de la muerte de otros, o así sucesivamente. Sí hay, claro que sí. Y siempre, Malena, es verdad, hay señales. Lo que pasa es que no las observamos. No las observamos. Nosotros no nos prestamos atención a la gente que dice eso. A veces pensamos hasta que está hablando locura o que lo está haciendo de relajo. Pero el que alguna vez pensó en suicidarse, y créanme, está probado científicamente que todos lo hemos pensado alguna vez, de alguna manera. Una cosa es pensarlo y otra cosa muy distinta es ideación suicida. Y sí hay pruebas que ven la ideación suicida. Entonces, podemos pensar en suicidarnos, pero nunca dejar eso así, o haber soñado con un suicidio de verdad así, a ideación, cuando la persona ya piensa y dice, ¿cómo me puedo matar? Y busca y hace cosas de cómo se puede matar, cómo se mata a la gente. Y eso es otra cosa. O incluso ya cuando ha habido, obviamente, un primer intento. Desde que hay un primer intento, puede haber un segundo y puede haber un tercero. Entonces, claro que el suicidio se puede trabajar, pero vuelvo y repito, yo lo estoy conectando con la evaluación psicológica para no irnos a la clase clínica. Esa clase clínica yo sé que es interesantísima, pero no nos podemos meter hasta allá. Lo que tenemos es que entender desde la evaluación cómo podemos nosotros captar cosas en las personas. Usamos el suicidio como una manera de saberlo, pero tengo que ser honesta con ustedes y decirles que a veces no lo vamos a captar y que no va a aparecer y que no está en ninguna parte o que estuvo en un pedacito pero no estuvo en todo y después nos sorprendemos cuando esta persona se suicida. Entonces, por eso es que la evaluación psicológica es sumamente importante que usted la haga bien y la haga con todo y no que porque le puse una prueba ya tuve una decisión o porque hice una entrevista ya tomé una decisión. Tiene que ser un conjunto de todo, un conjunto de la evaluación de pruebas, un conjunto de la entrevista psicológica bien hecha y bien llevada. Estoy hablando de entrevistas psicológicas profundas que ven todo y el meta y paralenguaje, el lenguaje no verbal y otras cosas, porque la gente te puede estar diciendo algo verbalmente, pero todo su cuerpo te está diciendo todo lo contrario de lo que está diciendo verbal. Eso es clásico, es clásico. Ya nosotros acá, los expertos, los viejos, los que ya hemos pasado por todo eso y que trabajamos en forense, ya vemos hasta la mentira en la cara de las personas o las intenciones en las personas. A veces nos podemos equivocar, hago contar porque el ser humano es predecible, pero la mayor parte de las veces lo logramos hacer. Entonces, eso es bueno que o sea, de la noche a la mañana no nos volvemos expertos, porque tenemos que practicar bastante. Entrevistar, observar, ver a la gente, analizar, porque el psicópata es un individuo que con su cara es una cara de póker. Él tiene una cara de póker de que, eso se llama cara de póker a los que juegan póker, de que no hay nada en su cara que uno pueda decir si tiene buena mano o no tiene buena mano, porque aprenden a hacerlo. El psicópata es así, es impredecible, yo no veo nada en su rostro, en su cara, me cuesta. Entonces, cuando uno está en una evaluación psicológica y tú no lees en la persona, no logras leer lo que está ahí en su cara, algo está pasando con ese individuo, porque todos los individuos, todos mostramos en nuestra cara, en nuestros gestos, en todo, mostramos emociones. Entonces, eso es lo que es parte de la evaluación psicológica en una entrevista, junto con unas pruebas, junto con una anamnesis que tenemos desde que esa persona, o sea, cómo fue su nacimiento, cómo fue su
su embarazo, es decir, su mamá, cómo la tuvo, lo tuvo, fue bueno, la quisieron, no lo quisieron, lo trataron de abortar, una serie de cosas. Saber todo eso. Y si tenemos información adicional, los forenses estamos obligados a hacerlo, información adicional, cómo es la vida de esa persona, alguna cosa que nos determine cómo trabaja, dónde vive, cómo se mueve, todo eso junto, miren todo lo que estoy hablando, es que nos puede dar un índice más acertado, más cerca de una evaluación psicológica que permita saber un posible diagnóstico, porque hasta en eso podemos fallar en el diagnóstico, un posible diagnóstico o un diagnóstico diferencial para saber si no es una cosa, sino que es otra, o lo que nosotros llamamos un acercamiento diagnóstico, porque también podemos tener un acercamiento diagnóstico. Y a la vez también saber qué tratamiento podemos seguir de acuerdo a lo que estamos encontrando. Para eso es la evaluación psicológica. Y eso es lo que el psicólogo tiene que saber. Nuestro trabajo es hermoso y profundo, pero en esta clase es una de las que aprendemos cómo evaluar, no simplemente por observación o por una prueba, sino todo un conjunto de cosas que nos ayude a tener la fortaleza. Y aún así, dolorosamente tener que decir que aún así, cuando lo tengamos todo y bien hecho y trabajado, también tenemos que dejar el margen de que hay una parte de ese ser humano que nosotros del todo no conocemos, ni que él nos los va a decir, y que a lo mejor él nunca lo va a decir a nadie, o él mismo no se ha conocido profundamente, y en algún momento puede esa persona que nosotros vimos bien matarse, suicidarse, o matar a otra persona, o hacer cosas locas, o hacer cosas que nunca pensaríamos que hacía. Pero siempre tenemos que estar claro que es posible que pueda pasar, a pesar de todo lo que hemos hecho. ¿Y por qué? Porque un psicólogo tampoco puede pensar que tiene la verdad, ni la razón, ni la última cosa. Y uno nunca sabe. El ser humano, uno nunca sabe. Dime, Yolanda. Profe, ahora que usted dice, esto, tocando estos temas, que usted dice que involucra tantas cosas. En clases pasadas usted decía que el psicólogo, nosotros como psicólogos no vamos a justificar nada a través de nada, ¿no? Nosotros lo que hacemos es explicar la conducta, porque como el ser humano no está no es estático, no estamos en constante cambio y movimiento, creo que era así lo que usted decía, ¿cierto? Así es, Yolanda. Y gracias por traer eso a colación, porque eso es lo que tenemos que tener claro. O sea, el ser humano es impredecible. Nos guste o no, aún hayamos tenido toda la otra forma de predicción, aún hayamos tenido toda la otra forma de la prueba, de etcétera, porque es así. El ser humano puede cambiar. Es más, lo puede cambiar una situación. Una persona que presencia una muerte dolorosa, que ve morir a alguien, que ve que le hacen daño a otra persona, que presencia un abuso, etcétera, o que pierde a una persona que ama profundamente de una manera desastrosa, dolorosa, esa persona puede cambiar todo lo que era, lo puede cambiar. Entonces, sí tenemos que tener cuidado de no hacer, claro, obviamente la ciencia a la que nosotros nos hemos querido adherir, es la ciencia exacta, nosotros hemos querido tener manuales, que hemos querido tener cosas que nos dicten cómo es el ser humano, porque nos gusta la certidumbre. Al ser humano le molesta la incertidumbre. El ser humano quiere las cosas cuadradas, ahí organizadas, porque nosotros vivimos mucha incertidumbre en todo el proceso evolutivo. Entonces nos gusta la certeza, nos gustan las cosas que están, pero en psicología, nos guste o no, eso nunca va a poder ocurrir. No hay certeza profunda. Probablemente hay un gran acercamiento, o vamos a tener un gran acercamiento a lo que es un individuo, pero no vamos a tener la certeza al 100% de que esa persona es efectivamente así. Entonces, el tema, ¿me repites, Yolanda, la parte que tú habías dicho? Hace un ratito se me fue la onda en esa parte. Sí, que usted decía que nosotros los psicólogos no vamos a justificar nada, sino más bien vamos
a explicar la conducta, ¿no? Exacto. Y eso lo dijo Philip Zimbardo. Ustedes tienen que ver, yo no se los puse porque precisamente no es de esta clase, pero igual ustedes lo deben ver. ¿Por qué las personas se vuelven monstruos? Es un video espectacular que hizo Philip Zimbardo. No sé si alguno de ustedes habrá tenido acceso a él. Phillips fue el que hizo el experimento de Stanford. ¿Ese sí lo conocen? El experimento en la cárcel de Stanford. Sí, profe, ese sí lo conocemos. Bien, Philip es un psicólogo social de esa época de los años 70 y él comprobó, haciendo las evaluaciones, porque él hizo evaluaciones psicológicas de los integrantes para el experimento de Stanford. Él le puso la MMPI casualmente, entre otras cosas. Entonces él definió, este va a ser el que va a ser de carcelero y estos van a ser los que van a ser de prisioneros. Y a todos su evaluación psicológica le salió bien, a todos. Y él estaba impactado cuando ese experimento se le salió de control, cuando una de las muchachas que estaban ahí en el proceso le fue a decir, que después terminó siendo la esposa de él, le dijo, a ti se te fue de control este experimento, tienes que ir a arreglar eso, porque allá está la gente asumiendo el papel de carcelero, lastimando, golpeando, haciendo cosas malas contra los otros, y los otros están aceptando de forma natural que sean tratados así. Es más, el propio Philip Zimbardo dijo después, y eso no lo ha anotado la historia, de que esas personas que él usó en el experimento pudieron haber tenido un trastorno psicológico después de lo que vivieron. Porque después lo que vivieron fue terrible, porque ellos fueron objeto de abuso, de maltrato en el propio experimento. Entonces, Zimbardo dice, increíble, las pruebas de estas personas dicen que son personas estables, saludables, normales, promedio, y la prueba sí medía lo que iba a medir porque estamos hablando del mismo Estados Unidos, gente de allá mismo. Entonces, ¿y por qué se llegaron a comportar tan psicopáticamente? Entonces, y los otros, tan pasivamente. Entonces él dice, los psicólogos explicamos, nosotros no excusamos, que quede claro, porque varias veces me ha pasado, cuando trato de explicar esto mismo que hizo Zimbardo, lo trato de explicar en conductas violentas, la persona dice, ya la estás excusando, pues. No, jamás. Estamos explicando por qué el ser humano es, cómo actúa. Y las pruebas psicológicas que puso Zimbardo no, en términos generales, no le estaban diciendo lo que él quería que le dijeran. O sea, él aceptó que las pruebas decían que eran personas promedio y normales, sanas, con estabilidad emocional. Pero las pruebas de él realmente no estaban midiendo quiénes eran esos individuos profundamente. Nosotros somos seres impredecibles, hay cosas dentro de nosotros. Por eso que, por ejemplo, en la famosa película Star Wars, siempre se habla del lado oscuro. El lado oscuro lo tenemos todos. Eso no nada más era de Darth Vader. Todos tenemos lado oscuro. Es decir, dentro de nosotros está tanto el bien como el mal, o las cosas buenas o las cosas malas, o ser buena gente o ser mala gente, o todo está. Nosotros somos todo eso. ¿Qué es lo que nosotros cultivamos en nosotros mismos? Es lo que va a permanecer. Pero esa otra parte siempre va a estar allí. Y por eso que nosotros todos somos capaces de matar en alguna ocasión. Sí, por salvar nuestra vida somos capaces de matar. Por salvar la vida de un hijo somos capaces de matar. Sí. Quizás haya personas que puedan disfrutar matando a otra y tal vez la mayoría de nosotros no. Pero si tenemos que matar a alguien porque está golpeando o haciéndole algo a un hijo nuestro, lo hacemos. Le damos con un tuco a la cabeza y no medimos las consecuencias si con ese tuco se va a morir. Vamos a salvar al niño, a la niña, o a nuestro hijo, a nuestra madre o a quien sea. Y algunas veces la gente lo ha hecho ni siendo su familiar, sino defendiendo a otro ser humano que está siendo abusado por otro. Así que el ser humano es un ser profundamente impredecible que en algunas cosas vamos a tener ideas de ellos. Yo sé que eso cuesta mucho apropiarse de esa idea en la evaluación psicológica y menos como nos han enseñado mal psicología. Eso es
Eso es un cambio radical que tenemos que meter en nuestra mente, porque vamos a tener evaluación, como decía Zimbardo, pero a la vez tenemos que saber que dentro de ese individuo hay posibilidades que no tenemos ni idea que vayan a ser capaces de hacer, que puedan ser capaces de hacer. Obviamente, la mayor parte de la gente, las evaluaciones coinciden y se mantienen por años y esa persona es lo que dice las pruebas, es lo que dice la evaluación, es lo que es. Eso ya está sobreentendido, pero nunca sabemos bajo qué circunstancias un individuo dejará de ser quien es. Por ejemplo, a mí, un ejemplo que a mí me llama mucho la atención y de la cual era súper fanática porque soy de esa época, era Michael Jackson. Michael Jackson era lo máximo. ¡Wow! Lo máximo cantando. Y no estoy hablando solo de la música pop que lo hizo famoso. Él, su voz era extraordinaria. El único que todavía puedo decir que le hace una competencia enorme a Michael Jackson es Freddie Mercury, que es wow, el otro wow de la música, el rockero de Queen, que lastimosamente pues murió muy joven. Esa Michael Jackson desarrolló una personalidad incluso infantil. O sea, Michael Jackson nunca se desarrolló como un adulto. Él comenzó a consumir incluso hormonas para mantener su voz, que no, hormonas que lo mantuvieran así como en el estado de Peter Pan. Se podría decir que él tenía el síndrome de Peter Pan, porque él no quería que su voz cambiara. Y él sabía que cuando pasaban adolescentes, incluso le pasó a los hermanos, que también cantaban con él en los Jackson 5, cantaban con él, pero él tenía miedo, terror de que su voz dejara de ser esa voz que él tenía. Y consumió hormonas y él se mantuvo por mucho tiempo. Si ustedes lo veían, veían siempre a un adolescente. Nunca, ni siquiera al final de su muerte, Michael Jackson dejó de ser un adolescente con mucha plata. Un adolescente con mucha plata. Y cuando lo acusaron incluso de que había abusado sexualmente, que había tocado a unos niños, hasta en eso se equivocaron, porque Michael Jackson ni siquiera tenía hormonalmente capacidad para sentir ese placer de tener sexo con niños, con nadie, ni con adultos ni con nadie. Él había pasmado tanto su desarrollo que hasta en eso. Lo que pasa es que como él había creado Neverland y ahí llegaban muchos niños, él les agarraba la mano como si fuera otro niño y saltaban en las camas y hacían cosas. Eso era lo que la gente llamaba tocamientos, que nunca lo fue. Pero no tenía emociones sexuales tampoco. Entonces, él fue, ese caso es impresionante. Ver cómo esta persona detuvo en gran parte su desarrollo y obviamente al que nosotros nos metamos con la biología, estamos destruyendo la psicología también de ese individuo, porque nosotros somos biopsicosocial, un todo, no separados. Ese error que cometieron los primeros filósofos y después otra gente que mente, cuerpo, nosotros no somos nada de un mente y no cuerpo, somos un ser integral. Entonces, todo tiene que estar balanceado para poder que funcione. Entonces, él desbalanceó. Y así podemos encontrar una serie de individuos a través de la historia que llegaron a tener fama, poder y cosas, pero eran personas con personalidades dañadas, destruidas o perdidas, o los emperadores romanos, por ejemplo, Calígula. Calígula era un psicópata, por supuesto, con características psicopáticas que para colmo de males tenía poder, para colmo de males. Él violaba a la gente cuando le daba la gana, fuera hombre o fuera mujer, cuando quería, porque además tenía el poder, era un emperador y además estaba psicopáticamente dañado. Entonces, es interesante. El ser humano es una cosa impresionante. Y nosotros los psicólogos, pues, lo que hacemos es una aproximación, acercamiento más o menos, cuando evaluamos. Pero nunca llegamos a tener la certeza, la conciencia total, porque ese ser puede ser al final impredecible. Esa misma persona que vimos siendo maravillosa puede convertirse en un asesino. Esa misma persona que nosotros conocimos de joven y que era nuestro amor y que teníamos una relación wow de novela, puede terminar siendo un maldito o una maldita que destruya nuestras vidas. Entonces, sí. Por eso es que tener inteligencia emocional es necesario. Andar en nuestra tabla de surf y aprender a surfear la vida, porque la vida nos va a golpear
con gente, con personas, con ocasiones, con cosas, a cada momento. Y si no aprendes a entender que el ser humano no es perfecto, pero es perfectible y que puede ocurrir cosas en él, sí, también pueden ocurrir cosas maravillosas, ¿ah? También las personas se pueden convertir en seres extraordinarios, como Gandhi, como la Madre Teresa, como se me está olvidando alguien que quería mencionar, muchos individuos que han sido gente buena, sana, santa, honesta, que quiere el bien para los demás, que trabaja para los demás, que no es que él no esté bien psicológicamente, sino que de verdad para él lo mejor que hay es ayudar a otros a lograr su luz, a ser exitosos, etc. O sea, la humanidad puede ser tan sublime como no, como lo peor. Y hay fluctuaciones de personalidad a través, no hay nada tampoco escrito de que yo soy de una forma, ese cuento que la gente te dice, es que yo soy así, es una excusa, porque tú puedes ser lo que tú quieras ser, tú puedes convertirte en un ser exitoso, pero eres tú, el mismo tú, yo, que te atrapa allá adentro y te dice, ay, es que yo no, y además es también la pereza emocional del trabajo que tienes que hacer para convertirte en un ser exitoso, porque ya estás acostumbrada al status quo de que así es como eres. Todo el mundo puede ser exitoso. Todo el mundo puede ser exitoso en lo que quiera. El problema es que tanto el medio social, tú mismo y otras cosas operan en contra. Son todas las cosas que el psicólogo, y por eso a mí me gusta más la psicología del bienestar, porque yo trabajo es para la psicología del desarrollo, primero, de descubrir y desarrollar habilidades en los individuos. Descubrir las que tienen y desarrollarlas. Prefiero trabajar allí que trabajar en traumas, que trabajar en que este tipo está enfermo o esta tipa tiene problemas. Yo trabajo lo que tiene bien. Lo descubrimos y lo desarrollamos para que esa persona utilice la parte que él tiene buena, la desarrolle y la convierta en algo exitoso y vaya minimizando todos esos otros problemas que puede tener. Esto no es tan fácil como lo estoy diciendo, pero es mejor, para mí, es mejor trabajar desde esa perspectiva que trabajar de la perspectiva clínica psicopatológica. Es que tú estás enfermo, es que tú tienes esquizofrenia, es que tú estás mal. Esa generalmente bloquea a la persona, no permite el desarrollo de endorfinas y te atrapa dentro de algo que dice, esto es lo que yo soy. Yo me he encontrado con mucha gente a lo largo de mi experiencia que pudo haberse convertido en lo mejor de lo mejor y está atrapado en un no sé y no sabo y nunca voy a ser. Horrible. Y también atrapado en que otro le diga que no, que es peor. Entonces, los psicólogos tenemos mucho trabajo por hacer, pero lo principal es estudiar, ¿eh? Leer y estudiar, porque nosotros no podemos hacer nada de lo que estoy diciendo si no hemos estudiado al ser humano, leído antropología, primero que nada. Antropología junto con biología, sociología, química y otras cosas. No es que le estoy diciendo que se conviertan ni en químicos ni en antropólogos, que estudien. Porque la antropología ha demostrado, por ejemplo, que los seres humanos somos binarios. Ya eso lo respondió la antropología. Desde hace muchos años, que no lo hayan querido aceptar en otras épocas, otra cosa. Pero ya está probado. Eso ya está probado, que los seres humanos no somos binarios, ni monógamos. Así sea que a cada rato nos quieran meter dentro de esa casilla de los monógamos. No lo somos. Nos guste o no. Claro que también hay una cosa que te parte la cabeza porque tú no eres monógamo, pero quieres que el otro sí lo sea contigo. Clásica. Que me quieran a mí y no quieran más nadie. Eso es un problema también grave que tenemos los humanos. Cuando tú aprendes a entender que el otro ser humano puede estar al lado tuyo hasta donde él quiera y cuando no quiera se puede ir, entonces no pasa nada. Está muy bien. Pero la gente no quiere que la gente se vaya. Por Dios, el día que alguien quiere irse de nuestras vidas hay que darle hasta para el taxi. Porque el día que se quieren ir y no los dejamos ir, nos van a hacer la vida imposible. Tan simple como eso. Así que es mejor fíjate. Y esas cosas de que, no, es que yo porque tengo 10 años no puedo hacer una cosa, porque tengo 15, porque tengo 25, que no me puedo poner un vestido porque tengo 55, por Dios.
todas esas cosas cuadradas en que nos han estado metiendo nuestra cultura, nuestra sociedad, hay que modificar. Pero bueno, eso es otra cosa. Entonces, volviendo a la evaluación psicológica es demasiado profunda, lleva demasiados órdenes, lleva incluso un respeto profundo y una ética por el otro. Los psicólogos no tenemos juicios antes de atender a nadie. Ni un juicio. Y si lo tenemos que ir sacando de nuestra mente. Porque donde usted esté sesgado para evaluar, usted no va a ayudar a la otra persona. Por eso la empatía es clásica. Si no tengo empatía con el paciente, mejor no lo atiendo. Si me cae mal, si hay problemas, mejor yo lo dejo en otro lado o se lo mando a otro colega o hago cualquier cosa, pero no lo trato. Porque si mi sesgo lo llevo a llevar a la terapia, puedo hacerle más daño y éticamente, ahí es donde viene la parte más importante, éticamente yo no puedo hacer eso. Si no le voy a hacer un bien, no le voy a hacer un mal. Así que los sesgos personales hay que irselos quitando desde ya. Ni religiosos, ni sexuales, ni económicos, ni judiciales, etc. Ningún sesgo. El psicólogo es un ser imparcial, un ser que conoce a la humanidad y entiende a la humanidad. Entiende que hay diversas religiones, entiende que el ser humano es binario, no es binario, así que hay distintas formas de expresar la sexualidad, que hay una sexualidad que se expresa de forma negativa, como la pedofilia y el abuso sexual, como hay una sexualidad donde las personas convienen una y otra consigo misma y no hacen daño a terceros, eso es otra cosa, y así sucesivamente, que las personas vienen de una cultura o de otra cultura, que piensan de una manera, todo eso. Ahí además quiero decirle que eso lo tranquiliza a uno, que uno no anda juzgando ni molestando, y eso a uno lo hace una persona más feliz, porque no anda metiéndose en tanto lío de estar peleando con la gente. Eso también es importante. No sé si hay alguna pregunta entonces con lo que hemos comentado hasta aquí, ya de la unidad 2, con respecto a las pruebas, con respecto a la confiabilidad, validez, el sostén de las mismas, cuando sirven, cuando no sirven, etc. A ver, Yasbeli, Mariluz, Xavier, Angie, Gilmara, Tania. A ver, ¿están aquí? O nada más está la fotito ahí. Parece que sí. ¿Alguien más de los que están aquí? Bueno, no, profe, de parte todo claro. Ok, bueno, entonces aquí queda la grabación para que de todas maneras le den su repaso. Para convertirnos en seres que realmente tengan un prestigio profesional. Para ejercer una profesión hay que estudiar, y bastante. Así que para todos, gracias por lo que han participado. Y insisto, en los que no han participado, recuerden que siempre pueden participar en cualquier clase sincrónica y que se está tomando en cuenta esa participación. Es vital e importante. Por favor, para la próxima clase ya sería la unidad 3, lectura de la unidad 3 para venir a clases y participar. Se está tomando en cuenta. Así que por mi parte son las 2:45, así que no hicimos tanta, no llegamos a tan más profundo, pero creo que fue bastante productiva la tarde. Así que dejo la grabación y estamos en contacto siempre. En el Classroom usted siempre puede preguntar, así que si usted tiene una duda, una pregunta, escriba en el Classroom, que igual pues a mí me llega el mensaje y yo le contesto. ¿Listo, jóvenes? Bueno, entonces así. Gracias, profesora. Gracias, profe. Muy buenas. Gracias, profesora, cuídese. Igual. Gracias, chao. profe. Gracias, profesora. Chao.